Continúo con la lección de Éxodo en el capítulo 3. Esta sería la lección número 12. Y lo que vamos a ver ahorita es cuando se le da una tarea a Moisés. Esto lo vimos ya leído en los versículos 7 al 9. Digo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te agradecemos muchísimo por continuar el estudio de tu palabra. En estos momentos nos decidimos a escudriñar más de tu verdad que nos presenta este libro de Éxodo. Gracias por ello, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, cuando estamos hablando de que a Moisés se le dio una tarea, Dios expuso sus intenciones al comisionarle a Moisés como su agente para hacer salir a Israel de Egipto. Son dos las consideraciones que evidentemente motivó a Dios para comenzar a ejecutar su plan para liberar a su pueblo. La primera fue la compasión que sintió por su sufrido pueblo. Miren lo que dice el verso 7. Dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Ya hemos explicado qué es un exactor. Y la segunda consideración fue su plan ancestral de sacar al pueblo fuera de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán. Usted recuerde que desde Génesis 15 le prometió a Abraham, le dio esta promesa. Se la repite a Jacob en Génesis 46, Génesis 48 y Génesis 50. Usted sabe que hemos estudiado ampliamente estas situaciones de las promesas de bendecir a su pueblo. Consecuentemente, Dios intentaba liberar a Israel de mano de los egipcios y traerlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, como lo dice aquí en este versículo 8. La presente sección parece repetitiva. Los versículos 7 y 9 son aproximadamente iguales. Se habla de que los investigadores críticos ven en estas repeticiones el uso de dos fuentes diferentes. Sin embargo, estos versículos utilizan un recurso literario conocido como quiasmo. Les volveré a explicar lo que es un quiasmo en unos momentitos, en el que se encuentran elementos paralelos de un pasaje en una estructura ABA. O sea, yo le voy a explicar esto con un ejemplo que le voy a poner letras mayúsculas A
BBA. Esta estructura se usa para dar énfasis y especialmente centra su atención en alguna declaración o declaraciones que se encuentran en el centro de la estructura. Cuando dividimos estos versículos de acuerdo a este método, obtendremos como resultado la siguiente estructura. Y antes quiero volverle a recordar lo que es un quiasmo. Según el diccionario español, es la figura de dicción que consiste en presentar en órdenes inversos los miembros de dos secuencias. Y recuerdo que cuando les hablé la primera vez les puse este ejemplo. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y en este ejemplo que le voy a presentar, se ve lo que es un quiasmo. Por ejemplo, A1. He visto la aflicción de mi pueblo. B1. He oído su clamor, he conocido sus angustias. C1. Y he descendido para librarlos de los egipcios. C2. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. B2. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. A2. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo les digo explicando. La declaración clasificada como A2, miren lo que dice: he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Le añade información a la declaración clasificada como A1, que dice esta: he visto la aflicción de mi pueblo. Entonces los egipcios eran la fuente de la aflicción. B1 dice así: he oído su clamor, he conocido sus angustias. Incluye información que no se encuentra en B2. ¿Cuál es el B2? El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Entonces el hecho pues de que Dios conocía las angustias de Israel y todas las declaraciones que se presentan en A y en B sirven para centrar la atención en las declaraciones que se presentan en la letra C, donde dice: y he descendido para librarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Entonces, por lo tanto, la idea central del pasaje es que Dios tenía la intención de liberar a los israelitas y llevarlos a una tierra mejor. Por supuesto que esta era la intención del Señor, no era sacarlos de una tierra y llevarlos a una tierra donde estuvieran peor, que las condiciones fueron difíciles para ellas, como se ve posteriormente, es porque ellos así lo quisieron por causa de su pecado. Pero esto a su debido tiempo lo vamos a ver. Esta estructura debería dejar claro que lo que podría considerarse repetitivo, tal vez basándonos en diferentes fuentes escritas, constituye un recurso literario bien elaborado. Entonces, la tierra a la que habían de ser llevados se le identifica primero en estos versículos como, miren lo que dice: una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. Esta expresión fue usada para sugerir pues la riqueza de la tierra. Eran alimentos que hacían de esta tierra un paraíso a los ojos de los seminómadas, porque aquí tenemos un pueblo que
empieza siendo un pueblo seminómada, cuando se va a dar esta liberación. La expresión aparece alrededor de 20 veces y sugiere precisamente la fertilidad de la tierra. Podemos ver como quien dice una metáfora de fertilidad. Sin embargo, diciendo pues que la miel, algunos dicen que no se refiere a la miel de abejas, sino al extracto dulce producido del jugo de las uvas y especialmente de los dátiles. Otros dicen que están en desacuerdo diciendo que la miel es en efecto miel de abejas. Y yo es lo que más me pongo a pensar, que se refiere precisamente a la miel de abeja, porque cuando nosotros en términos comunes se habla de la miel, inmediatamente nuestra mente se identifica con la miel de abeja. Sin embargo, a la tierra también se le refiere como el hogar de 6 pueblos. Dice que es el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Más adelante, si no hay tiempo, pero yo voy a dar declaraciones del significado de estos nombres. Es decir, las buenas nuevas para Israel era que Canaán era una tierra fructífera. Las malas era que la tierra estaba totalmente habitada, y estaba habitada por gente mala, lo cual implicaba que Israel pues tendría que tratar con esas naciones de alguna manera cuando Dios los introdujera en Canaán. O sea, lo que se ve acá pues es que sobre la extrema complejidad étnica, cuando usted ha oído sobre estas diferentes razas que aquí se menciona, esta complejidad étnica de Canaán, lo que se evidencia no solamente por el número de naciones mencionadas en Éxodo, sino por el hecho de que Josué conquistó 31 ciudades-estados. Y esto usted lo puede estudiar si así lo desea en todo el capítulo 12 de Josué. Ahí se habla de esas 31 ciudades-estados. Esta complejidad se debió en parte a las características geográficas que tenía Palestina. O sea, la inclusión de la lista de naciones en el relato de la aparición de Dios a Moisés quiere decir que el pueblo de Israel estaba destinado a desafiar y a triunfar sobre todas estas poderosas fuerzas desintegradoras que hacían de la tierra el hogar de tantos grupos étnicos diversos entre sí. Porque esa es la realidad a la cual ellos se van a enfrentar en forma muy clara. Bueno, los nombres de los habitantes de Canaán se encuentran en el mismo orden en Éxodo 3:17. Miren lo que dice Éxodo 3:17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y también, aunque no en el mismo orden, se ve esta misma situación en Éxodo 23:23. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Luego en Éxodo 33:2
se da esta misma situación en Éxodo capítulo 34, y por último lo vemos en Josué capítulo 12, versículo 8. Dice: en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el eteo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Entonces, de acuerdo a Números 13:29, Amalek habita el Negev, y el eteo y el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Usted póngale cuidado a esta información que le estoy dando. Los amalecitas vivían en la tierra de Negev, que estaba al sur del país. Los eteos, los jebuseos y los amorreos vivían en los montes, y los cananeos vivían junto al mar y a lo largo del Jordán. Mire, se ha hecho notar que, por ejemplo, en Deuteronomio 7:1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Y noten esto: al eteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces da una lista de 7 naciones, mientras que usted recuerda cuando estudiamos Génesis capítulo 15, en los versículos 19 al 21, donde dice: la tierra de los ceneos, los ceneseos, los almoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Menciona aquí a 10 naciones. Entonces, después de decir que no hay evidencia de que esas naciones tuvieran una tradición histórica en común, fíjense bien lo que le estoy diciendo, una tradición histórica en común, prosiguió describiendo a los 6 pueblos mencionados aquí en Éxodo 3:8. Por eso dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, de la siguiente manera. Y aquí le voy a dar estos significados que son muy importantes que los retengamos, porque uno cuando lee la escritura, en todas estas declaraciones y estos textos que le he citado, pareciera que son repeticiones de naciones que, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me interesa eso? Pero no es así. La palabra cananeo era el término usado mucho tiempo después por los fenicios para describirse a sí mismos. Puede que haya querido decir mercaderes, o sea, decir cananeo era un mercader. La palabra eteos probablemente quiere decir grupos inmigrantes del antiguo imperio eteo del norte. Fíjese bien, eteos, grupos inmigrantes del antiguo imperio eteo del norte. Usted lo puede comparar, si así lo desea, con todo el capítulo 23 de Génesis. A Sehón y Og, los reyes semi-establecidos al oriente del Jordán, se les llama amorreos.
Números 21 dice: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: como también a la coalición compuesta por 5 reyes en los montes de Judea. Luego Josué 10:5 dice: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces, por origen, la palabra Amurru, así como la oye con doble R, Amurru, quiere decir occidentales, y fue originalmente dada por los habitantes asentados de Mesopotamia a sus vecinos nómadas del occidente. La palabra fereceo, fíjese bien en esta definición, la palabra fereceo podría ser aldeano. ¿Ve? Un fereceo era un aldeano de la aldea, pues, tal vez usada en un sentido derogatorio como el moderno pagano. Sin embargo, puede que el sufijo sea de origen hurrita, o sea, con H esta palabra hurrita y doble R, y compare con ceneceo. Ve, el hebeo parece ser usado para los horeos. Si es así, conservarían el nombre en caso de no ser la sangre de los conquistadores hurritas de medio milenio atrás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a la confederación de Gabaón se le describe como heveos, dice en Josué 9:7, y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Luego tenemos los jebuseos, que son los habitantes aborígenes de Jebús o Jerusalén, también llamados amorreos, dice en Josué 10:5. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, que ya lo vimos, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Ahora bien, ¿por qué este Éxodo se interesa en darnos todo esto? ¿Cuál es el interés que se presenta y cuál es el interés que nosotros le debemos poner a esta situación? Porque cuando se dé la liberación del pueblo judío saliendo de Egipto, ellos se enfrentarían a todas estas naciones, se enfrentarían porque en estos lugares ya habitaban estas naciones y tenían evidentemente sus propios intereses. Acuérdense que lo vamos a ver posteriormente, que ellos anduvieron errantes en el desierto por 40 años. Esto es bien claro lo que se presenta en este tiempo que se dio cuando ya ellos quedaron libres de esa liberación que vimos. Por eso estamos viendo en este estudio el tema de la liberación. Es un tema muy importante que lo entendamos, y muy importante que lo entendamos, que esta liberación no fue, bueno, Dios estaba con ellos, como le dijo a Moisés: yo estaré contigo, como los ejemplos que he presentado de Gedeón: yo estaré contigo; de Jeremías: yo estaré contigo; de Isaías, lo mismo. Sí, Dios iba a estar con Israel,
pero esto tendría un costo. Y es lo que vamos a ver. Yo voy a terminar este mensaje número 12 acá. En el siguiente día del Señor ya vamos a ver las lecciones de aplicación que se dan en este tema de la liberación, porque cómo es que Dios prepara a un hombre. Y esto está resumido precisamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Que Dios, hermanos, siempre nos ayude a nosotros a poder siempre tener un mejor entendimiento de su palabra, y que Dios nos ayude a cada día interesarnos más en escudriñarla. Oremos. Dios Padre Celestial, te agradecemos mucho porque nos ayudas a poder escudriñar tu palabra. Nos ayudas a que nosotros podamos realmente edificarnos con ella, y de esta manera podemos nosotros aplicarla a cada una de nuestras vidas. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.